En enero de 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto de lo que se conocería como la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera, para atender el malestar de las poblaciones agrícolas del país por la concentración de grandes superficies de tierra en pocas manos y los despojos a las comunidades campesinas e indígenas. Esta ley creó la figura del ejido como la forma de redistribuir las tierras y que se consolidaría en la Constitución de 1917 con el artículo 27. De acuerdo con Carranza, esta repartición sería un acto de justicia y una forma de asegurar la paz y promover el bienestar de las clases pobres. Al menos eso decía. Y se ha repetido tantas veces la misma frase. ¿Vas a divagar? Esta historia es muy importante comprenderla, en particular para nuestro filósofo antiimperialista, para que comprenda que la lucha de clases, como él la llama, nunca ha resuelto nada. Todo vuelve al mismo lugar tarde o temprano, cuando se hace por medios violentos, con ideas de justicia, pero sin estrategias ni recursos. En la ley de 1915 se estableció que para la restitución a las comunidades e individuos de los terrenos, montes y aguas de que fueron despojados, bastaba que poseyeran los títulos con fecha anterior al año de 1856 y para que entraran inmediatamente en posesión de sus propiedades. En 1856 fue cuando se promulgó la Ley Lerdo, que desamortizó tierras comunales y se tomó ese año como corte para designar despojos bajo el liberalismo porfirista. La ley de 1915 también decía que los propietarios que no eran enemigos de la revolución conservarían como terrenos no expropiables, porciones que no excedan a la superficie máxima fijada en esa misma ley. También enlistaba quiénes eran los enemigos de la revolución, por ejemplo, los individuos que bajo el régimen de Porfirio Díaz formaron parte del grupo de políticos y financieros que la opinión pública designó con el nombre de Partido Científico, gobernadores y demás funcionarios de los estados que durante la administración de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta adquirieron propiedades por medios fraudulentos o inmorales y los que directa o indirectamente ayudaron a los gobiernos dictatoriales de Díaz y de Huerta. Cualquier parecido con el presente es mera coincidencia. La superficie expropiada, en virtud de la confiscación contra los enemigos de la causa, se dividiría en lotes que serían repartidos entre los mexicanos que lo solicitaran, dando preferencia a los campesinos, y la extensión del lote sería aquella que sirviera para satisfacer las necesidades de una familia. Fue un proceso muy lento. El reparto agrario se aceleró hasta con Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, quien quería fraccionar los grandes latifundios en poder de unas cuantas familias y redistribuir bajo la modalidad de ejidos y de pequeña propiedad, o sea, 20 años después de la promulgación de la ley, poco se había avanzado, se usaba más como herramienta política para atacar enemigos políticos. El punto es que la propuesta de Cárdenas era dotar a los campesinos de parcelas de mayor tamaño y dar acceso a crédito con el fin de crear una nueva clase productora, cuyos miembros puedan alcanzar una completa independencia económica, es decir, vivir de lo que producían en sus parcelas ejidales. Las tierras entregadas durante su sexenio, principalmente bajo la forma de dotación o restitución, fueron más de 20 millones de hectáreas fraccionadas en 11.300 ejidos. El reparto agrario fue más intenso en los estados donde había fuerte crecimiento demográfico e incidencia de movimientos agraristas fuertes, los cuales habían sido aprovechados para generar bases de apoyo político, es decir, en la zona centro y Veracruz principalmente. Con datos de 1935 se estima que casi 7 de cada 10 parcelas eran de menos de 4 hectáreas. Aunque no siempre el tamaño era sinónimo de productividad, porque podían ser tierras de baja calidad, sin riego y clima desfavorable. Los datos de esos años también hacían notar que las tierras de labor, es decir, tierra que puede ser usada para la agricultura, o sea, no pastos ni para cultivos permanentes como viñedos u olivos, dotados en los primeros 20 años de la reforma agraria, habían sido escasas y con extensiones pequeñas, y que además, entre más solicitantes llegaban, las tierras de labor pues eran insuficientes. En el censo ejidal de 1935 se definió como familias ejidales a aquellas que obtenían del ejido por lo menos la mitad de los recursos, en dinero o en especie, con los que vivían, ya que uno de los propósitos del reparto agrario cardenista era incrementar la proporción del ingreso de las familias que tenían entre sus miembros a uno o más ejidatarios a partir del trabajo y la explotación de sus parcelas. No obstante, muchas familias con ejidatarios, o sea, con personas que tienen derechos sobre una parcela, no eran consideradas ejidales, o sea, no vivían principalmente del trabajo en esa parcela, ya que obtenían la parte principal de su manutención mediante su trabajo como jornaleros agrícolas en otras tierras o como peones urbanos u obreros industriales. El objetivo de que los campesinos vivieran principalmente de los productos de sus parcelas ejidales nunca se logró. Y hasta la fecha, su principal ingreso pueden ser remesas o de otro tipo menos legal.
En cuanto a la calidad, resulta que las tierras de labor de riego, o sea que disponen de agua por medios artificiales, eran el 12% de las tierras ejidales. Las de jugo o humedad, que conservan una humedad natural, representaban apenas 4% de las tierras ejidales. Las tierras de temporal, que son las que necesitan forzosamente la humedad del agua de lluvia, eran la mayoría, 82%. ¿Dónde creen que se ubicaban las de temporal? Pues sí, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Para tener un contraste, en Sonora 41% de las tierras ejidales eran de riego y 58% de temporal. En Chiapas, 0.35% son de riego y 89% de temporal. Pero con los años, esta disparidad solo ha aumentado. Ya debería darnos una pista para un diagnóstico correcto. En 1938 se creó la Confederación Nacional Campesina. La CNC era también la entidad agraria del partido del gobierno. La CNC se movilizaba para respaldar las decisiones presidenciales. Muchas de estas eran fundamentales para la definición de la política nacional, pero la CNC también apoyaba políticas facciosas e incluso llegó a construir una milicia armada para acotar otras corrientes políticas deseosas de recurrir a la fuerza. Los cuadros militantes de CNC ocupaban posiciones de presidentes municipales, legisladores locales y federales y gobernadores de los estados de la federación, e influían en el proceso de selección del sucesor del presidente en turno. Esta influencia fue especialmente notable en la elección de Adolfo López Mateos en 1958, pues tenía un discurso progresista y la promesa de continuar con políticas sociales. En particular, fue clave en su legitimación frente a los industriales. Ya ven que en el PRI cabían todos, o mejor dicho, debían estar todos. Las cosas se arreglaban internamente, nada en público. También presentaron a Luis Echeverría en 1970 como defensor del campo y del desarrollo rural. Y sí, sin duda, la cosa es que endeudarte sin un proyecto claro y solo repartir dinero, pues... Y ni hablar de López Portillo, en 1976. Ya directamente un candidato sin oposición electoral, el único que aparecía en la boleta. Aunque aquí el apoyo de la CNC fue más simbólico, usado para mostrar unidad nacional. Todos estamos de acuerdo en que él sea nuestro presidente. Ay, con razón Dalí decía que no le gustaba México. No podía creer que fuera más surrealista que sus obras. Pero volvamos. Lázaro Cárdenas fue un maestro del corporativismo, o sea, la creación de corporaciones que agrupan trabajadores y empresarios, mediante las cuales el gobierno interviene en la vida económica y política. Son una especie de intermediarios entre sus integrantes y el gobierno, pero a los cuales el gobierno otorga el carácter de monopolio junto con subsidios a cambio de su subordinación e influencia en la selección de los dirigentes. En parte, la dictadura perfecta del PRI por 70 años se explica por este mecanismo de control político, o visto de forma más bonita, como la forma de llevar a la práctica la política revolucionaria con el apoyo popular organizado. En serio, ¿hay alguien que aún crea que Morena no es el viejo PRI? ¿Y qué tiene de malo? En teoría nada, salvo que nunca ha resultado bien. Por complots e intervencionismo yanqui. Sí, eso debe ser. No es que seamos idiotas que no aprendemos las lecciones de la historia, es que el otro no nos deja. Ay. Con Manuel Ávila Camacho, 1940 al 46, se redujo el reparto ejidal y se privilegió el reparto de terrenos federales y terrenos baldíos, más que la compra o afectación de la gran propiedad territorial. Lo que se había distribuido se pulverizó en parcelas ejidales al repartirse entre la segunda generación de campesinos. Y las unidades ejidales que se dieron no eran las mejores tierras, en su mayoría eran de temporal, quedando en desventaja en términos de productividad. Es un poco lo mismo que pasa con la vivienda en grandes ciudades. Desarrollas un suburbio más o menos cerca de la zona central y la primera generación le va a todo dar, casas bonitas, baratas y bien ubicadas. Luego ya no tienes espacio, pero a la segunda generación, que son el doble o triple de personas, pues ya no puedes ofrecerles lo mismo. Pero la vivienda es mi derecho, ¿no? Y lo mismo aplica para las pensiones. Muchos jóvenes manteniendo a pocas personas de edad avanzada es una cosa, pero cuando la pirámide se vuelve rectángulo, pues como que ya no cuadra. Bueno, no cuadra el rectángulo, pero el triángulo sí. Ya me entendieron. Ay, matemáticas, porque nadie te hace caso. Algo interesante es que Cárdenas promulgó el decreto de inafectabilidad agraria en 1937, que otorgaba concesiones de inafectabilidad a zonas en que las necesidades agrarias de los pueblos hayan sido totalmente satisfechas, o en donde no existiera población con derecho a ejidos y algunas otras cosas. La razón de este decreto fue incrementar la producción ganadera y aprovechar la demanda extranjera, o sea, exportar. Esto con la multiplicación de las unidades pecuarias con un tamaño que les permita ser costeables, pero que no se excedieran tanto que generara acaparamiento o monopolios. El decreto también decía que con este cambio se podría aprovechar los territorios en las costas y en las fronteras y las grandes extensiones de tierra que no estaban siendo aprovechadas y que estaban deshabitadas.
La parte interesada tenía que hacer la petición y el presidente declaraba la inafectabilidad por la vía de dotación durante 25 años. Miguel Alemán, de 1946 al 52, en 1947 ratificó y amplió este decreto. Esto dio lugar a las regiones agrícolas y pecuarias más adelantadas del norte, noreste y en la región del Golfo de México, donde hubo inversión y modernización, o sea, aplicación de insumos agrícolas industriales, mecanización e irrigación, un modelo de producción agroempresarial, en contraste con el modelo de subsistencia de los ejidos. El norte despoblado y con grandes planicies, el sur mucha población y montañoso. ¿Ya empiezan a atar cabos o todavía no? La cosa es que parte importante de la propiedad mediana y grande no fue afectada con la reforma agraria al quedar bajo el amparo de estas leyes. Unos años más tarde estuvo la política de colonización impulsada también por Miguel Alemán. Con esta política se abrirían nuevas tierras al cultivo para quienes lo desearan así. Podrían contribuir, apoyados por el Estado, a la producción agrícola, además de resolver el problema de la sobrepoblación campesina de algunas regiones del país y promover que quienes se habían ido del país a trabajar en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial regresaran. Además, se estimaba que había unos 450,000 ejidatarios con derechos a salvo, o sea, con derecho a dotación, pero sin tierra disponible para otorgárselas. Esto se debió a que las restituciones y dotaciones del periodo de Cárdenas habían afectado un radio relativamente pequeño alrededor de los núcleos solicitantes, es decir, se dio preferencia a los terrenos que ya estaban ocupados y densamente poblados. Era más fácil que tratar de colonizar nuevos territorios. Aunque el sur del país también fue sujeto de la política de colonización, fue el norte donde se extendió más. Para 1952, las colonias ocupaban unas 7 millones de hectáreas, donde habitaban algo más de 62,000 colonos. 113 hectáreas por colono más o menos, y se localizaban principalmente en Chiapas y Veracruz en el sur, y Baja California, Chihuahua y Sonora en el norte. Para 1954 se habían entregado 57 millones de hectáreas a 2 millones de ejidatarios, 28 hectáreas por ejidatario. Al parecer, más que la propia política de colonización, hubo reubicación espontánea de población a medida que se multiplicaban las vías de comunicación y las posibilidades de comercio. La colonización terminó en 1959, bajo señalamientos de haber sido una política que propició la especulación y la simulación. El problema, pues para variar, fue la implementación, como casi todo lo que hacemos en México. Hubo abandono de tierras porque no se contaba con los recursos o infraestructura para hacerla producir. También hubo acaparamientos por otro lado, o sea, a unos les dieron tierras improductivas y las buenas se concentraron en los conectados. Ya saben, eso que nunca pasa en México. La visión post-revolucionaria era acabar con el sistema latifundista y fomentar un sector de pequeñas explotaciones agrícolas familiares. En ese momento se creía que tanto social como económicamente podía funcionar, pero las limitaciones legales al uso del ejido le dieron más peso a la dimensión social que a la económica. Buscar igualdad social con igualdad en el acceso a la tierra, mediante prohibiciones de compraventa, renta o aparcería. ¿Y eso qué es? Pues es un contrato de tipo asociativo por el cual el propietario encarga a una persona física la explotación agrícola a cambio de un porcentaje en los resultados. O sea, no podías hacer nada con la tierra, venderla, rentarla, nada. Tenían que cultivar su propia tierra sin emplear mano de obra asalariada. No se podía fraccionar la parcela por herencia, no se podía nombrar heredero a alguien que ya tuviera parcela ejidal, no podía usarse como garantía para un crédito. ¿De qué le sirve al pobre una casa si no tiene empleo ni comida? Bueno, pues tendrá un techo, pero sigue siendo pobre. ¿De qué le sirve un terreno? Pues puede tener sustento familiar en lo que a alimentación se refiere, pero sin la posibilidad de acumular y crear riqueza. ¿Seguros que es el sistema que queremos? Con todo y estas restricciones, entre 1945 y 1965 hubo un gran crecimiento agrícola, debido principalmente a la incorporación al cultivo y uso agropecuario de las tierras que habían sido repartidas, con programas de riego, crédito, mecanización y sobre todo los precios administrados y la compra de las cosechas por parte del gobierno. Pues lotería, ¿no? Ahí tienes la respuesta. Pero las tierras aptas para el cultivo fueron escaseando y cada vez daban rendimientos más bajos. Falta de humedad, excesivo número de tierras en pendiente, vulnerabilidad a las plagas. Los costos de las obras y subsidios no se podían ampliar indefinidamente. Se estima que solo 15% de los productores sociales, o sea, los ejidos, se beneficiaron con créditos que apenas cubrían parte del costo del ciclo agrícola anual. En contraste, la propiedad privada del norte especulaba con cultivos exportables como algodón y ganadería, obteniendo ganancias extraordinarias con los subsidios.
aunque igual no invertía mucho en capital fijo, argumentando la falta de seguridad para invertir en una situación de reparto agrario permanente y con conflictos crecientes por la tierra. Incertidumbre. Ay, ¿le suena familiar? No es que se mencione esa palabrita casi en todos los videos, ¿verdad? A esto se sumó que las nuevas tecnologías que sí ofrecían incrementos en los rendimientos también requerían inversiones muy altas, y solo los países más ricos pudieron cubrir estos costos mediante subsidios. Claro que en los 70s había mucho dinero en México para invertir, entre ingresos petroleros y endeudamiento del gobierno, pues. Pero no conviene mucho darle un tractor a un productor pequeño en la sierra. A esto se suma el crecimiento de las ciudades, hacia donde migró la población por la carencia de un sistema de seguridad social y de pensiones para los trabajadores del campo. Con el aumento de la esperanza de vida, en vez de 2 generaciones que convivían en el campo, ahora eran 3, a veces hasta 4, afectando la estructura de la unidad de producción y consumo. Las repetidas crisis económicas hacían imposible contar con presupuesto público para el campo, y los inversionistas privados se retiraron por la incertidumbre constante. Otra vez esa palabra. Vean este video de aquí que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se los van a poner. En 1992 consideraron que tal vez las deficiencias productivas se debían al sistema ejidal, tal vez, por ser muy rígido e intervenido en gran medida por el gobierno. El villano favorito, ya saben quién, hizo reformas para que las parcelas ejidales pudieran ser objetos de transacciones, compra-venta, contratos de renta y aparcería y asociación con inversionistas privados. También abrió la posibilidad para los ejidatarios en lo individual de pasar al dominio pleno, adquiriendo sus parcelas bajo el estatus de propiedad privada. El presidente, no Salinas, todos, perdían las facultades extraordinarias relativas al reparto de la tierra como proceso administrativo. La nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales y la propiedad de estas pasaba a los ejidos. Los ejidos, en su calidad de sociedades propietarias de las tierras, no quedaban subordinados a las autoridades gubernamentales. La asamblea ejidal gozaría de autonomía y sería independiente respecto a cualquier intervención gubernamental. La justicia agraria se trasladaba a los tribunales agrarios y pues ya todo resuelto, ¿no? Propiedad privada, la solución a todos los problemas. Pues no. Originalmente iban a operar políticas complementarias para incentivar el campo, pero se atravesó la crisis política de 1994 y la económica del 95. De todas maneras, en el 94 se creó Procampo, que fue el primer programa de pagos directos a los productores de granos básicos en base a la superficie cultivada, o sea, no relacionado con la producción. Su lógica era la compensación por la apertura comercial. Este programa de compensación de desventajas estructurales brindó por primera vez un apoyo a los minifundistas que no habían podido tener acceso a los mercados porque consumían íntegramente su propia producción. Esto sustituiría los precios de garantía que distorsionaban el mercado. Procampo operó 20 años. Hubo evaluaciones con hallazgos positivos, pero diferenciados según el cultivo. Y también resultados positivos en cuanto a que sí servía para incrementar los ingresos de los productores. No solo por el subsidio directo, sino por la vía de generar un valor mayor de la producción. Pero también que la cobertura del programa, como de los montos transferidos, son menores para los productores de autoconsumo que para otros grupos. Fue un programa considerado más de corte asistencial que ayudó a aliviar la pobreza, pero no era una política agroalimentaria que fomentara la productividad ni la competitividad. Y obviamente Procampo no estuvo libre de clientelismos, corrupción, concentración de los apoyos en los productores más grandes, burocracia, o sea, diferencias entre quienes sabían tramitar el apoyo y los que no. Dejaremos de ser México. Y así hemos seguido. En la presentación del Plan México se dijo que a través de los programas Precios de Garantía, Alimentación para el Bienestar, Cosechando Soberanía y Fertilizantes para el Bienestar, ¿por qué todo bienestar? Bueno, se incrementaría el valor agregado de los productos del campo de las pequeñas y pequeños productores, impulsando el comercio justo y la autosuficiencia alimentaria, y se establecieron metas para productos específicos como maíz, frijol, arroz y leche. Pues veremos. Claro que la institución responsable de estos programas es Segalmex. Oye, es bueno, pero se rodeó de gente mala. Ay, ¿es que podemos ser más cínicos? Ese ya se fue. A ver, no es por ser 4T, pero cuando pretendes como Estado concentrar muchas operaciones y recursos, pues primero debes asegurarte de contar con una infraestructura muy sólida y mecanismos de prevención de fraudes, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y no me van a salir con su burrada de la reforma judicial. Lo de siempre. Además de que insistimos en el autoconsumo y la subsistencia. ¿Por qué? A ver, datos para irnos de espalda. A más de 100 años de la revolución y casi 50 de terminado el reparto agrario, tenemos que hoy el 73% de los productores agrícolas son minifundistas,
con menos de 5 hectáreas y que suelen practicar agricultura tradicional de temporal, o sea, de lluvia, y apenas abarcan 6.6% de la superficie cultivable. En contraste, alrededor del 5% de las unidades productivas superan las 50 hectáreas y 2% exceden las 100 hectáreas. Pero este 7% concentran 2/3 de las tierras agrícolas del país. En estos latifundios se concentra no solo la tierra, sino la explotación empresarial mecanizada y orientada al mercado. Expresado de otra forma, actualmente hay 29.836 ejidos registrados y 82 millones de hectáreas ejidales, de los cuales casi 40% se concentran en la península de Baja California, con 11.6%, Chihuahua 11.4%, Coahuila 7.6% y Sonora 6%. Pero la concentración de ejidos es distinta. 12% están en Veracruz y 11% en Chiapas. En Chihuahua, el estado más grande, solo está en el 3% de los ejidos. ¿Ya los hice bolas? También están las comunidades que no hemos mencionado y que, a diferencia del ejido, tienen antecedentes desde la colonia y que la ley sigue sin permitir que sean tituladas de manera personal, aunque se trabajen individualmente. Y los comuneros pues no pueden vender sus tierras, aunque algunas comunidades agrarias sí han optado por parcelar de facto y hay mecanismos legales como el reconocimiento de posesión individual en la ley agraria, aunque no otorgan dominio pleno. Un revoltijo todo. Vale. De estas hay 2.435, 755 de ellas en Oaxaca y ocupan 17 millones de hectáreas. O sea, sumando propiedad ejidal y comunidades agrarias, representan aproximadamente el 53% de la superficie del país, mientras la propiedad privada grandota y el resto de tierras públicas suman el 40%. Coexisten tierras ejidales, pequeñas propiedades privadas y grandes agroindustrias en el país. ¿A qué quieres llegar con todos estos datos? Queremos soluciones. Sí, solo que los desafíos estructurales que limitan su desarrollo son demasiados. Tienes baja productividad por fragmentación de tierra y rezago tecnológico. Las parcelas pequeñas no permiten economías de escala ni justifican inversión en maquinaria moderna. Solo el 6% de la superficie agrícola está irrigada, lo que limita la productividad, y dado que la agricultura consume el 77% del agua del país, obviamente genera muchos conflictos por el recurso, principalmente en los estados del norte más tecnificados, pero con menos agua. Mejor ni les cuento de la infraestructura de almacenamiento y poscosecha, especialmente del centro-sur, donde son prácticamente inexistentes, provocando pérdidas elevadas, entre 5 y 25%, dependiendo del año que quieras medir, que se pierdan las cosechas de maíz, frijol y trigo, principalmente por este problema, impactando las ganancias de los campesinos. El crédito real, formal, se ha desplomado. Con la desregulación de los 90, se pasó de otorgar crédito al campo equivalente al 1.8% del PIB en 1994 a apenas 0.1% en 2012 en adelante. Aunque esto fue gradual, no es que a partir del 2012, fue disminuyendo poco a poco. La gran mayoría de pequeños y medianos productores no pueden obtener préstamos a tasas razonables, obligándolos a depender de usureros locales o financiamiento informal. Pero es que no cuentan con la capacitación, equipo, prácticamente nada de lo necesario para hacer productivas sus tierras y pagar esos préstamos. No es que no se les preste porque se los quiera fregar, simplemente no podrán pagar. Era una carga muy pesada para el Estado. En cambio, los productores de mayor escala con garantías reales acceden a crédito fácilmente. Luego está la comercialización y los mercados que representan otro reto. Muchos campesinos venden su cosecha de forma individual, con poca información de precios y escaso poder de negociación, quedando a merced de intermediarios que compran barato. La información de precios es fragmentada y poco accesible para ellos. Vean el video de futuros. Un ejemplo de distorsión es el mercado de maíz. Los precios internos suelen fijarse tomando como referencia la cotización del maíz amarillo en la bolsa de Chicago más una base negociada regionalmente, a pesar de que México produce mayormente maíz blanco de variedades nativas. Este mecanismo tiende a subvalorar la producción local y no reconoce las cualidades del maíz criollo, perjudicando el ingreso de los agricultores tradicionales. En serio, vean el video de futuros. Además, la falta de organización impide aprovechar oportunidades de mercado regionales o diferenciadas, por ejemplo, maíces especiales, orgánicos, etc. La ausencia de cooperativas sólidas o agricultura por contrato generalizada dificulta que los pequeños productores se integren en cadenas de valor más rentables. La 4T ha promovido la agroecología en programas como Producción para el Bienestar, pero la cobertura es muy limitada para variar y dependiente de la ayuda del Estado. Es que sí se debe subsidiar al campo, pero para producir más, con retorno tanto para el campesino como para el país en su conjunto.
De otra forma, solo se vuelve un elefante blanco que tarde o temprano quiebra, como los programas del pasado. El subsidio es inversión, no dádiva. De seguridad y Estado de Derecho en el campo, pues otro tema que... mejor. Una encuesta del INEGI reveló que solo 15.9% de los productores han enfrentado problemas de inseguridad al trabajar sus parcelas. Aunque lo más seguro es que esté subestimada la cifra y no la hayan medido en todos lados. Como sea, no debería ser ni el 1%. Sin seguridad, otras intervenciones productivas pierden efectividad. Así que toca hablar de las verdades incómodas, las diferencias socioeconómicas entre norte y sur. El sur rural concentra mayores niveles de pobreza y marginación, a nadie sorprende. La pobreza extrema está focalizada en estados sureños, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con algunos del centro sur como Puebla y Veracruz. Y por supuesto, los municipios indígenas de Chiapas encabezan los índices de marginación. Culturalmente, el norte rural fue moldeado más por el mestizaje criollo y la colonización ranchera, o sea, las grandes haciendas ganaderas ahora transformadas en agronegocios, mientras el sur conserva su gran diversidad de pueblos indígenas con idiomas propios, náhuatl, zapoteco, mixteco, tzal, tzotzil y muchos más. Y sistemas de gobierno comunitario de usos y costumbres. En el sur, la tierra ejidal y comunal siguen siendo pilar de la vida comunitaria, mientras que en el norte, tras la reforma agraria, muchas haciendas se parcelaron, pero derivaron en propiedad privada y agricultura comercial. Con excepciones y no estando libre de problemas, el norte muestra un campo productivo, tecnificado y orientado al mercado, mientras el sur mantiene un campo campesino, de autoconsumo y culturalmente diverso, pero económicamente muy rezagado. Esta dualidad geográfica, con sus mezcolanzas raras en el centro del país, donde te encuentras de todo un poco, exige políticas diferenciadas. El reto es desarrollar el sur sin destruir su tejido social y sostener la competitividad del norte sin excluir a los pequeños productores. La agricultura en el sur es sostén alimentario y cultural para comunidades indígenas, mientras que en el norte es un motor de desarrollo comercial y exportador. Insisto, sin que esté libre de problemas o áreas de mejora. Así que, ¿qué se puede hacer? ¿Ya nos vas a decir? Pues no en este video que ya se extendió mucho, pero es fundamental entender la historia, la complejidad, la cultura y la forma de pensar de todas las personas para poder quitarnos las conspiraciones y los fanatismos. Solo así podremos encontrar soluciones, porque los discursos baratos de buenos contra malos, pro y anti lo que sea, pues son eso, discursos baratos para manipular voluntades, sacar raja política. Bueno, eso sí es una conspiración. Ustedes me entienden. Las simplificaciones, las ideologías y los placebos retóricos nos distraen de lo importante. Transformar la realidad con inteligencia, no con consignas. Para variar ya estoy divagando. Así que próximamente haremos la segunda parte en la que abordaremos las propuestas de solución y profundizaremos un poco más en el tema de comunidades para entenderlas bien, así como la complejidad que implican también los diferentes tipos de territorio y su dimensión geográfica y ecológica, no solo la tierra. La estructura, las instituciones, la diversidad, la realidad material, pero la de veras, no la propaganda barata. Contrastar ideología, mitos y distorsiones históricas. Analizaremos el contexto. El contexto importa. ¿Por qué siempre queremos ignorar el contexto? Bueno, ya. Todo eso y las contradicciones. Si no tomamos en cuenta todo eso, no podemos empezar a hablar en serio de soluciones. Pero bueno, mientras tanto, pues ya se las saben. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la divagación. No las va a salvar.